Narcofiesta desenmascarada. Harfuch arrasa en Apatzingán, decomisa arsenal pesado y pone a temblar a los capos. La operación liderada por Omar García Harfuch había sacudido los cimientos del poder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero la ciudad, atrapada en un silencio inquietante, parecía contener el aliento, como si supiera que la tormenta apenas comenzaba. En las calles desiertas, los habitantes cerraban sus persianas, temerosos de que los fantasmas de la violencia regresaran con más furia. La finca decomisada, ahora bajo el control de las fuerzas federales, era un mausoleo de opulencia destrozada. Lámparas de cristal hechas añicos, muebles de cuero rasgados por las ráfagas y charcos de líquido carmesí que manchaban el mármol pulido. Pero lo que mantenía a los agentes en vilo no era el lujo destrozado, sino los secretos que comenzaban a desentrañarse, como veneno filtrándose de una herida abierta. En las entrañas de la mansión, los equipos de inteligencia trabajaban sin descanso, revisando cada rincón con linternas que cortaban la penumbra. Encontraron compartimentos ocultos en las paredes, diseñados con ingenio diabólico, paneles que se deslizaban con un leve roce, revelando maletines repletos de billetes, dispositivos de comunicación encriptados y mapas detallados de rutas clandestinas que serpenteaban desde las costas de Michoacán hasta los desiertos del norte. Pero lo más perturbador fue un conjunto de discos duros, protegidos con candados biométricos que prometían exponer una red de traiciones más profunda de lo que las autoridades habían anticipado. Los agentes, con el rostro tenso por la adrenalina y el cansancio, sabían que cada archivo descifrado podía ser una bomba de tiempo, capaz de derribar no solo a los líderes del cártel, sino a quienes, desde las sombras, los habían protegido. Mientras tanto, en las afueras de Apatzingán, los restos del cártel se reagrupaban en la oscuridad de la selva. Los sicarios, humillados por la derrota, se lamían las heridas en campamentos improvisados, donde el fuego crepitaba bajo el peso de su furia contenida. Sus rostros, iluminados por las llamas, reflejaban una mezcla de rabia y desesperación. Habían perdido su fortaleza, su arsenal y, lo que era peor, su aura de invencibilidad. Pero el ZNG no era un enemigo que se rendía fácilmente. En un claro rodeado de pinos, un hombre de mirada gélida, conocido solo como El Cuervo, tomaba el mando. Su voz, baja pero afilada como una navaja, resonaba entre los hombres. Harfuch cree que nos quebró, pero solo despertó a la bestia. Los planes de venganza comenzaban a tejerse, y el objetivo no era solo recuperar el terreno perdido, sino humillar a las autoridades con un golpe que resonara en todo el país. En la Ciudad de México, Harfuch, con el peso de la operación aún sobre sus hombros, se reunía en una sala de operaciones blindada con su equipo de confianza. Las pantallas mostraban imágenes satelitales de Apatzingán, marcadas con puntos rojos que indicaban movimientos sospechosos en las periferias. La inteligencia sugería que el cártel planeaba una contraofensiva, pero los detalles eran escasos, como sombras que se desvanecían al intentar atraparlas. Harfuch, con la mandíbula apretada, sabía que el CJNG no solo buscaría vengarse, sino que intentaría exponer las grietas del sistema que él juraba proteger. Los nombres encontrados en los documentos decomisados, políticos, empresarios, incluso oficiales de alto rango, eran una amenaza tan grande como las armas incautadas. Cada nombre era un recordatorio de que la guerra no se libraba solo en las calles, sino en los salones de poder donde la lealtad era tan frágil como el cristal. La tensión se espesaba cuando un agente irrumpió en la sala, sosteniendo un informe recién desencriptado. Las palabras en el papel eran un golpe al estómago. El cártel había planeado una operación paralela durante la narcofiesta. Un cargamento masivo de polvo blanco y cannabis que debía cruzar la frontera hacia Estados Unidos esa misma noche. Pero el cargamento no estaba en la finca decomisada. Había desaparecido, como si la tierra misma lo hubiera tragado. La noticia desató un murmullo de inquietud entre los presentes. ¿Cómo había escapado un cargamento de esa magnitud bajo sus narices? La respuesta, aunque nadie se atrevía a decirla en voz alta,
era clara. Alguien desde dentro había filtrado información. Alguien lo suficientemente cercano como para sabotear la operación sin dejar rastro. En las calles de Apatzingán, la violencia comenzaba a gestarse de nuevo. Los sicarios, siguiendo las órdenes de El Cuervo, lanzaron ataques relámpago contra puestos de control federales. Los enfrentamientos eran brutales. Ráfagas de fuego iluminaban la noche, mientras los vehículos blindados del cártel, pintados de negro mate, embestían barricadas con una furia desmedida. Los agentes, superados en número, luchaban con uñas y dientes, pero la humillación de ser atacados en su propio terreno ardía más que las heridas. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, corrían despavoridos, sus gritos ahogados por el estruendo de las explosiones. En una esquina, un joven soldado, con el rostro cubierto de hollín, miraba con horror cómo un lanzacohetes derribaba un helicóptero de apoyo que caía envuelto en llamas como una estrella fugaz. Mientras tanto, en un almacén clandestino a las afueras de la ciudad, un grupo de sicarios custodiaba el cargamento perdido. Los contenedores, camuflados como mercancía agrícola, estaban repletos de paquetes envueltos en plástico negro, cada uno marcado con un símbolo que identificaba al ZNG. El líder del grupo, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba el rostro, sonreía con desprecio mientras hablaba por un teléfono satelital. El cargamento está seguro. Que Harfuch busque todo lo que quiera, nunca lo encontrará. Pero su arrogancia ocultaba un temor creciente. Los rumores de traiciones internas comenzaban a circular, y la posibilidad de que alguien dentro del cártel hubiera vendido información al gobierno lo mantenía despierto por las noches. La primera parte de esta saga terminaba con un cliffhanger que cortaba el aliento. Un mensaje anónimo llegó al cuartel de Harfuch, escrito en un papel manchado de sangre. El Cuervo te observa. La próxima vez no serán solo armas las que pierdas. Las palabras, garabateadas con una caligrafía temblorosa, eran una promesa de violencia, pero también una advertencia de que el enemigo estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. Mientras las sirenas seguían resonando en Apatzingán, la pregunta flotaba en el aire como un veneno invisible. ¿Quién estaba realmente moviendo los hilos de esta guerra? La oscuridad de la noche envolvía la Ciudad de México, pero en los corredores del poder, la luz de las lámparas nunca se apagaba. Harfuch, con los ojos enrojecidos por el insomnio, analizaba los discos duros decomisados, cada archivo una pieza de un rompecabezas que amenazaba con destrozar el frágil equilibrio del país. Los datos revelaban una red de complicidades que se extendía como una telaraña venenosa. Transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, grabaciones de conversaciones entre líderes del cártel y figuras públicas, y, lo más inquietante, un plan para desestabilizar regiones enteras mediante ataques coordinados. Pero lo que helaba la sangre era la mención de un proyecto secreto, conocido solo como Eclipse Total, que prometía cambiar las reglas del juego para siempre. En Apatzingán, los enfrentamientos se intensificaban. Los sicarios, galvanizados por las órdenes de El Cuervo, atacaban con una precisión quirúrgica, utilizando tácticas de guerrilla que desconcertaban a las fuerzas federales. En un mercado local, una emboscada dejó a los agentes atrapados entre puestos destrozados, mientras las granadas estallaban, lanzando nubes de polvo y escombros. Los civiles, con rostros desencajados por el terror, se escondían bajo mesas y detrás de paredes, sus súplicas apenas audibles bajo el rugido de las ametralladoras. La humillación de los soldados era palpable. Cada ataque era un recordatorio de que el cártel no solo luchaba por territorio, sino por demostrar que seguía siendo una fuerza imparable. En un cuartel improvisado, Harfuch reunía a sus comandantes, sus rostros marcados por la tensión. La inteligencia había interceptado comunicaciones que sugerían que Eclipse Total involucraba un ataque a gran escala contra infraestructura clave. Puentes, carreteras y hasta una presa en Michoacán. El objetivo era claro: sembrar el caos,
paralizar la economía y demostrar que el CJNG podía golpear donde quisiera, cuando quisiera. Pero lo que preocupaba a Harfuch no era solo la audacia del plan, sino la certeza de que alguien dentro de su círculo estaba filtrando información. Las operaciones recientes habían fallado en momentos clave, como si el cártel siempre supiera dónde y cuándo golpear. Mientras tanto, en un lujoso penthouse en Guadalajara, un empresario de rostro impecable recibía una llamada que lo hizo palidecer. Los documentos decomisados lo vinculaban directamente con el cártel, y su nombre estaba ahora en manos de las autoridades. Con las manos temblorosas marcó un número que solo usaba en emergencias. Necesito que me saquen del país, ahora. Pero la voz al otro lado, fría como el hielo, respondió: es demasiado tarde, el cuervo ya sabe. La línea se cortó, dejando al hombre solo con el eco de su propio pánico. Horas después, su cuerpo sería encontrado en un callejón, un mensaje brutal tallado en su piel: los traidores no escapan. En las profundidades de la selva michoacana, el cuervo supervisaba un nuevo cargamento, esta vez de armas aún más letales, drones equipados con explosivos, capaces de atacar desde el cielo sin dejar rastro. Su plan era simple pero devastador: usar la tecnología para humillar a las fuerzas de Harfuch, mostrando al mundo que el CJNG estaba un paso adelante. Los sicarios, entrenados en campamentos secretos, manejaban los drones con una precisión escalofriante, practicando ataques simulados contra maquetas de convoyes militares. Cada explosión era un recordatorio de que la guerra había evolucionado, y el cártel estaba dispuesto a llevarla a un nuevo nivel de horror. De vuelta en la Ciudad de México, un escándalo estallaba en los titulares. Un senador prominente, cuyo nombre aparecía en los archivos decomisados, había sido detenido en un operativo sorpresa. Las imágenes de su arresto, con el rostro cubierto por una capucha negra, se viralizaron, avivando la indignación pública. Pero la detención solo era la punta del iceberg. Los agentes descubrieron que el senador había facilitado contratos millonarios para empresas fachada, canalizando fondos al cártel mientras se presentaba como un defensor de la justicia. La humillación pública era total, pero también un recordatorio de que el CJNG había infiltrado hasta los niveles más altos del poder. La segunda parte culminaba con un giro inesperado. Un agente encubierto, infiltrado en el cártel durante años, enviaba un mensaje codificado a Harfuch: eclipse total no es solo un ataque, es una trampa. Las palabras, enviadas desde un lugar desconocido, eran una advertencia, pero también una chispa de esperanza. Si el agente seguía con vida, podía ser la clave para desmantelar los planes del cártel. Pero el tiempo corría, y cada segundo acercaba al país al borde del abismo. Mientras los drones zumbaban en la selva y las calles de Apatzingán ardían, Harfuch sabía que la próxima batalla no solo probaría su fuerza, sino su capacidad para anticipar un enemigo que parecía conocer cada uno de sus movimientos. El amanecer en Apatzingán era un espectáculo de desolación. Los edificios, marcados por impactos de bala, parecían gritar en silencio, mientras columnas de humo se alzaban desde los restos de vehículos calcinados. Los enfrentamientos no daban tregua, y los sicarios, ahora equipados con tecnología de punta, lanzaban ataques coordinados que dejaban a las fuerzas federales tambaleándose. En un puente clave, una explosión masiva, provocada por un dron del cártel, cortó la conexión entre la ciudad y las carreteras principales, aislando a los refuerzos. Los agentes, atrapados en un terreno hostil, luchaban con una mezcla de furia y desesperación, sus rostros cubiertos de sudor y sangre mientras repelían oleadas de atacantes. En la selva, el cuervo observaba los monitores que transmitían las imágenes de los drones, su rostro iluminado por un brillo de satisfacción cruel. Cada explosión era un paso hacia su objetivo: humillar al gobierno, mostrar al mundo que el CJNG no solo sobrevivía, sino que prosperaba en el caos. Pero incluso él sentía la presión. Los rumores de traiciones internas crecían,
y la desaparición de varios de sus lugartenientes lo obligaba a mirar por encima del hombro. En un momento de paranoia, ordenó la ejecución pública de un sicario sospechoso de deslealtad. El acto, grabado y difundido en redes sociales, era un mensaje de terror. Nadie, ni siquiera los suyos, estaba a salvo de su ira. En la Ciudad de México, Harfuch enfrentaba su propia tormenta. La detención del senador había desatado una ola de acusaciones cruzadas entre políticos, cada uno intentando desviar la atención de sus propios vínculos con el cártel. Los medios, alimentados por filtraciones anónimas, publicaban nombres de figuras públicas que aparecían en los archivos decomisados, convirtiendo la capital en un hervidero de paranoia. Pero Harfuch no tenía tiempo para juegos políticos. Su equipo había descifrado más datos de los discos duros, revelando que Eclipse Total no solo involucraba ataques físicos, sino un plan para hackear sistemas gubernamentales, exponiendo información clasificada y sembrando el pánico en la población. En Apatzingán, un nuevo horror emergía. Los sicarios, en un acto de desafío, tomaron una plaza pública y la convirtieron en un escenario de violencia. Civiles, capturados al azar, eran obligados a presenciar actos de crueldad diseñados para quebrar su espíritu. Los gritos de las víctimas, amplificados por megáfonos, resonaban en las calles, mientras los sicarios, con rostros cubiertos, exhibían armas decomisadas de convoyes militares. La humillación era total. El cártel no solo atacaba al gobierno, sino que buscaba aplastar la esperanza de una ciudad que ya había sufrido demasiado. Mientras tanto, el agente encubierto, conocido solo por su alias Sombra, lograba enviar un nuevo mensaje. El Cuervo planea un ataque en la presa Solís. Si cae, Michoacán quedará bajo el agua. La información era un rayo de luz en la oscuridad, pero también una sentencia de muerte para Sombra, cuya identidad estaba a punto de ser descubierta. Harfuch, consciente del sacrificio de la gente, movilizó un equipo de élite hacia la presa, sabiendo que el tiempo era su peor enemigo. La operación, bautizada Fuego Cruzado, era un riesgo calculado. Si fallaban, las consecuencias serían catastróficas. La tercera parte terminaba con una escena de tensión insoportable. Los agentes, avanzando bajo la lluvia torrencial, se acercaban a la presa, donde los drones del cártel patrullaban el cielo. Cada paso era un desafío, cada sombra una amenaza. En la distancia, las luces de los explosivos parpadeaban, como los ojos de un depredador acechando en la oscuridad. Harfuch, desde el cuartel, observaba las pantallas con el corazón en un puño, sabiendo que el destino de millones dependía de lo que ocurriera en las próximas horas. Y en algún lugar, en las profundidades de la selva, el Cuervo sonreía, convencido de que su plan estaba a punto de cambiar la historia. La presa Solís, un coloso de concreto que contenía las aguas turbulentas del río Lerma, era ahora el epicentro de una batalla que definiría el futuro de Michoacán. Los agentes de Harfuch, empapados por la lluvia y moviéndose como sombras, se desplegaban en silencio, sus armas listas para un enfrentamiento que sabían sería brutal. Los drones del cártel, equipados con sensores térmicos, zumbaban en el cielo, sus luces rojas cortando la niebla como ojos demoníacos. Cada movimiento era un riesgo, cada sonido una posible sentencia de muerte, pero los agentes, entrenados para el combate en las condiciones más extremas, avanzaban con una determinación que desafiaba el miedo. En la selva, el Cuervo supervisaba la operación desde una base improvisada, rodeado de monitores que mostraban cada ángulo de la presa. Su plan era simple pero devastador: detonar los explosivos colocados en puntos estratégicos, colapsando la estructura y desatando una inundación que arrasaría pueblos enteros. Pero la arrogancia que lo había llevado tan lejos comenzaba a traicionarlo. Los mensajes de Sombra, aunque fragmentados, habían dado a Harfuch la ventaja que necesitaba. Los sicarios, confiados en su superioridad tecnológica, no anticiparon la llegada de un equipo de élite armado con inhibidores de señal que desactivaron los drones en un instante, dejando al cártel ciego. El enfrentamiento estalló con una furia que hizo temblar la noche.
Las ráfagas de fuego iluminaban la presa, mientras los explosivos, desactivados uno a uno por los ingenieros militares, chisporroteaban como promesas frustradas. Los sicarios, atrapados en una emboscada, luchaban con una desesperación salvaje, sus gritos de rabia mezclándose con el rugido del río. La humillación era insoportable. El CJUNG, que había jurado aplastar a sus enemigos, ahora se veía reducido a un grupo de hombres acorralados, sus armas inútiles contra la precisión de los agentes. En la Ciudad de México, los titulares se multiplicaban. Harfuch frustra ataque catastrófico en Michoacán. Las imágenes de la presa, rodeada de humo y fuego, se transmitían en tiempo real, mientras los analistas debatían si este era el principio del fin para el CJUNG. Pero Harfuch, en su cuartel, sabía que la victoria era frágil. Los archivos decomisados revelaban que Eclipse Total era solo una parte de un plan mucho más grande, uno que involucraba alianzas con cárteles sudamericanos y traficantes de armas en Europa. El CJNG no era solo una organización criminal, era un imperio en expansión, y cada golpe solo lo hacía más peligroso. Mientras tanto, Sombra, cuya identidad seguía siendo un misterio, lograba escapar de la selva, pero no sin un costo. Herido y perseguido, enviaba un último mensaje a Harfuch. El cuervo no está solo. Hay alguien más, alguien en las sombras. Las palabras eran un puñal en el corazón de la operación, una advertencia de que el verdadero enemigo aún no había sido desenmascarado. En Apatzingán, los enfrentamientos continuaban, pero ahora con un nuevo propósito. Los sicarios, desesperados por recuperar su orgullo, lanzaban ataques suicidas, sacrificándose en un intento de infligir el mayor daño posible. La cuarta parte terminaba con un momento de calma tensa. Los agentes, exhaustos pero victoriosos, aseguraban la presa, mientras el río seguía rugiendo bajo sus pies. Pero la celebración era imposible. En un callejón de Apatzingán, un nuevo mensaje aparecía, pintado con sangre en una pared. El cuervo vive, y la guerra apenas comienza. Harfuch, mirando la imagen en una pantalla, sentía el peso de una verdad ineludible. Cada victoria era solo un paso en un camino lleno de trampas, y el enemigo, aunque herido, seguía siendo una bestia que no conocía la rendición. La ciudad de Apatzingán se había convertido en un lienzo de devastación, donde cada calle llevaba las cicatrices de una guerra sin fin. Los edificios, perforados por ráfagas de fuego, se alzaban como esqueletos de concreto, mientras el aire, cargado de cenizas, olía a derrota y desesperación. Los enfrentamientos, ahora un ritual diario, transformaban la noche en un espectáculo de horror. Explosiones que iluminaban el cielo como relámpagos furiosos, y el rugido de las ametralladoras que ahogaba los gritos de los civiles atrapados en sus hogares. El Cártel Jalisco, nueva generación, herido pero no vencido, desataba su furia con una intensidad que parecía desafiar las leyes de la cordura, como si quisiera consumir el mundo entero en su rabia. Omar García Harfuch, desde un cuartel blindado en las afueras de la ciudad, observaba las pantallas que transmitían imágenes en tiempo real de los enfrentamientos. Su rostro, marcado por el cansancio y la determinación, reflejaba el peso de una batalla que iba más allá de las armas. Los archivos decomisados en la finca de Apatzingán habían destapado un nido de traiciones, exponiendo a políticos, empresarios y oficiales que habían jurado lealtad al país, mientras alimentaban al cártel con dinero y secretos. Cada nombre revelado era una victoria, pero también una chispa que avivaba la violencia. Harfuch sabía que el CJNG no solo luchaba por territorio, buscaba quebrar el espíritu de una nación, humillando a sus defensores y sembrando el terror en cada rincón. En las profundidades de Michoacán, los sicarios, liderados por el enigmático El Cuervo, operaban desde una red de túneles ocultos en las montañas. Estas fortalezas subterráneas, construidas con una precisión casi militar, eran un laberinto de concreto y acero, iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban como si estuvieran a punto de rendirse. Allí, El Cuervo,
Con su mirada afilada y su voz que cortaba como un cuchillo, planeaba el golpe final. Sus hombres, vestidos con uniformes tácticos robados a convoyes militares, manejaban armas de última generación, rifles de francotirador con miras térmicas, granadas de fósforo que ardían como el infierno y explosivos improvisados capaces de derribar edificios enteros. Pero lo que los hacía más temibles no era su arsenal, sino su fanatismo, una devoción ciega que los llevaba a sacrificarse sin dudar. En un acto de desafío brutal, el cártel tomó un pueblo cercano a Apatzingán, convirtiendo su plaza principal en un escenario de pesadilla. Los habitantes, arrancados de sus casas en la madrugada, fueron obligados a formar un círculo bajo la luz de antorchas improvisadas. Los sicarios, con rostros cubiertos por máscaras que imitaban calaveras, exhibían trofeos macabros, uniformes de soldados federales, manchados de sangre y colgados como banderas de victoria. Los civiles, con los ojos vidriosos por el miedo, eran forzados a presenciar actos de humillación. Soldados capturados, despojados de sus insignias, eran obligados a arrodillarse y suplicar piedad ante una multitud que no podía hacer nada más que temblar. Los gritos, amplificados por altavoces robados, resonaban en las colinas, un recordatorio de que el CJNG no solo quería ganar, quería que el mundo supiera que era invencible. Harfuch, al recibir las imágenes del pueblo, sintió una furia que amenazaba con consumir su juicio. Las pantallas de su cuartel mostraban cada detalle: los rostros desencajados de los prisioneros, las risas crueles de los sicarios y los niños que, escondidos tras sus padres, lloraban en silencio. Cada segundo de esa grabación era un puñal en su conciencia, una prueba de que la guerra se había convertido en algo más que una lucha por el control. Era una batalla por la humanidad misma. Reunió a su equipo de élite, un grupo de agentes curtidos por años de operaciones en los terrenos más hostiles del país. «No vamos a dejar que esto continúe», dijo, su voz temblando de rabia contenida. «Vamos por el Cuervo. Y esta vez no habrá escapatoria». La inteligencia, guiada por los mensajes fragmentados del agente encubierto conocido como Sombra, había ubicado la fortaleza principal del cártel en un sistema de túneles bajo la Sierra Madre Occidental. Los informes eran claros pero aterradores. Los túneles no solo estaban fortificados, sino que estaban equipados con trampas mortales, puertas blindadas que se sellaban al detectar movimiento, conductos llenos de gas venenoso y explosivos activados por sensores de calor. Entrar era una sentencia de muerte, pero Harfuch no tenía otra opción. La operación, bautizada Juicio Final, era un todo o nada, una apuesta desesperada para decapitar al CJNG antes de que su próximo golpe sumiera al país en el caos. Los agentes, equipados con visores nocturnos y chalecos reforzados con placas de cerámica, descendieron a los túneles al amparo de la noche. El aire era espeso, cargado de humedad y un olor metálico que ponía los nervios en punta. Cada paso resonaba en las paredes, un eco que parecía burlarse de su valentía. Las linternas cortaban la oscuridad, revelando grafitis que glorificaban al cártel. Frases como «El Cuervo reina» y símbolos de muerte pintados con aerosol rojo. De pronto, un chasquido metálico rompió el silencio y una ráfaga de fuego estalló desde un pasillo lateral. Los sicarios, emboscados en nichos ocultos, disparaban con una precisión letal, sus balas rebotando en el concreto como avispas furiosas. Los agentes respondieron con una furia igual de implacable, avanzando metro a metro, dejando tras de sí un rastro de casquillos y sangre. El enfrentamiento en los túneles era un caos claustrofóbico. Las granadas estallaban en espacios cerrados, levantando nubes de polvo que cegaban a ambos bandos. Los gritos de los heridos se mezclaban con el estruendo de las armas, creando una sinfonía de horror que parecía no tener fin. Los agentes, superados en número, luchaban con una determinación nacida del agotamiento y la rabia. Uno de ellos, un joven francotirador apodado Lobo,
se adelantó para desactivar una trampa explosiva, solo para ser alcanzado por un disparo que le atravesó el hombro. Con el rostro contorsionado por el dolor, se arrastró hasta el dispositivo y cortó los cables con manos temblorosas, salvando a su equipo a costa de su propia vida. Su sacrificio, aunque silencioso, fue un recordatorio de que cada metro ganado en esos túneles se pagaba con sangre. Los sicarios, conscientes de que su líder estaba bajo ataque, lanzaban ofensivas desesperadas contra los puestos federales. En un mercado, una explosión masiva destruyó un convoy militar, dejando un cráter humeante y cuerpos irreconocibles esparcidos entre los escombros. Los civiles, atrapados en el fuego cruzado, corrían hacia callejones oscuros, sus rostros marcados por un terror que ya se había convertido en parte de su existencia. La humillación de los soldados era insoportable. Cada ataque era una bofetada, un recordatorio de que el cártel seguía siendo una fuerza capaz de doblegar a sus enemigos, incluso en su momento más débil. En los túneles, los agentes finalmente alcanzaron el corazón de la fortaleza, una cámara reforzada donde el cuervo se había atrincherado. La puerta, de acero de 3 pulgadas, estaba sellada, pero los ingenieros militares, usando cargas térmicas, la redujeron a un montón de metal fundido. Dentro, el cuervo esperaba, rodeado de un puñado de sicarios leales, todos armados hasta los dientes. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante de un generador, era una máscara de desafío. «Vienen por mí, pero nunca atraparán al verdadero rey», escupió, su voz cargada de veneno. El enfrentamiento final fue una danza de muerte. Las balas volaban en todas direcciones, mientras los sicarios caían uno a uno, sus cuerpos colapsando como marionetas cortadas. El cuervo, herido pero aún letal, luchó con la ferocidad de un animal acorralado. Sus movimientos, rápidos y precisos, parecían desafiar las heridas que sangraban a través de su ropa. Pero los agentes, liderados por un Harfuch que había entrado personalmente al túnel, eran implacables. En un momento de tensión insoportable, Harfuch disparó y la bala encontró su marca, derribando a El Cuervo contra la pared. El líder del cártel, con la respiración entrecortada, levantó la mirada y una sonrisa torcida cruzó su rostro. «No soy el jefe», susurró, su voz apenas audible sobre el zumbido del generador. «Solo sigo órdenes». Con esas palabras, su cuerpo se deslizó al suelo, dejando un silencio que pesaba más que cualquier explosión. En la Ciudad de México, los titulares celebraban la caída del Cuervo, pero Harfuch, de pie frente a una pantalla en su cuartel, no podía compartir el entusiasmo. Los mensajes de sombra, combinados con las palabras finales del líder capturado, apuntaban a una verdad aterradora. El verdadero arquitecto del caos seguía libre, operando desde las sombras. La pantalla mostraba una imagen pixelada, el rostro borroso de un hombre que nadie podía identificar, pero cuya presencia se sentía como una nube negra sobre el país. Los documentos decomisados sugerían que este cerebro oculto tenía conexiones que llegaban hasta los círculos más altos del poder global, una red que hacía que el CJNG pareciera solo una pieza en un tablero mucho más grande. La saga terminaba con una escena de calma engañosa. Harfuch, solo en su oficina, miraba por la ventana hacia una ciudad que dormía bajo un cielo sin estrellas. En las calles de Apatzingán, los primeros rayos del amanecer iluminaban un paisaje de ruinas, donde los sobrevivientes comenzaban a recoger los pedazos de sus vidas, pero la paz era frágil, un espejismo que podía romperse en cualquier momento. En un callejón olvidado, un nuevo mensaje aparecía, escrito con pintura roja en una pared derrumbada: «El rey nunca cae». Las palabras eran una promesa, una advertencia de que la guerra no había terminado, sino que había evolucionado. Harfuch, con el peso de esa verdad sobre sus hombros, sabía que el próximo golpe podía venir de cualquier dirección, en cualquier momento, y que el verdadero enemigo, escondido en las sombras, seguía tejiendo su red de terror.